Hola, bienvenidos a una nueva edición de Un Futuro Mejor, un canal para comentar ideas que tengan el potencial de mejorar la sociedad, la humanidad y el planeta a futuro. Hoy vamos a hablar del mito del cultivo local y por qué muchas veces puede ser menos perjudicial para el planeta cultivar de forma intensiva y capitalista, organizada y centralizada en vez de tener cultivo local. Pero antes de entrar en materia y de cuestionar estos dogmas o estas cosas, vamos a recordar que, en primer lugar, si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas un café, si donas algo al proyecto a través del link que aparece en la descripción. Quiero dar las gracias a la gente que ya está donando dinero. Muchas gracias. Y te recuerdo que publico vídeo todos los días de lunes a viernes, hora española, a las 8:15 de la tarde, 8:15 pm, ¿vale? Así que suscríbete para estar enterado de todas las novedades. Y una vez dicho esto, vamos con el tema del cultivo local y del kilómetro, el famoso kilómetro cero, ¿no? Intentar coger siempre cosas del entorno cercano en vez de incurrir en la contaminación del gasto por desplazamiento, ¿no? Cogemos una fruta de mi jardín y esto se supone que es mucho más ecológico y mucho más respetuoso con el planeta que irme al supermercado a 10 kilómetros a coger una manzana que ha sido cultivada a 500 kilómetros de distancia en un vivero. Vale, bueno, esto, como idea teórica, está muy bien, es muy bonita, pero en la práctica no tiene por qué ser cierto. No tiene por qué ser cierto que el cultivo de una manzana en tu jardín siempre implique que se contamina menos que si vas a un supermercado en coche a coger una manzana cultivada a 500 kilómetros de distancia. Por un tema de la eficiencia de la producción a gran escala. Unitariamente, si tú solo tienes en cuenta el consumo de una manzana, puede que, si haces el cálculo, estés consumiendo, si solo se consumiera una manzana en toda España, sería más eficiente consumirla en tu jardín. Pero si 10.000 personas deciden comer una manzana a la misma hora, ya no es eficiente que cada uno tenga un árbol en su jardín, y a lo mejor es más eficiente que haya un sitio que produzca todas las manzanas de todo el mundo, que eso se envase correctamente para que las manzanas duren muchísimo más, que se transporten todas juntas, que si dividimos el coste de contaminación por cada manzana es mínimo, y que en unas condiciones óptimas de crianza, con los mayores controles y el mínimo uso de agua, cada uno se tome su manzana producida de la forma más eficiente. Vale. ¿Cómo de eficiente es un cultivo que solo se dedica a cultivar manzanas en un sitio especializado? Puede ser muy eficiente. Puede ser muy eficiente porque pueden aprovechar el agua de una forma espectacular que una persona en su jardín, en una zona que a lo mejor climatológicamente no tenga las condiciones necesarias, a lo mejor echa mucha más agua de la necesaria o lo tiene menos estudiado porque no es un ingeniero brillante de agrocultivos. Puede que, por ejemplo, la manzana no tenga el suficiente espacio porque a lo mejor esa persona lo ha plantado en un sitio que no es tan eficiente. Puede ser que no optimice la luz del sol de la forma correcta, puede ser que esté en un clima que no favorece que el árbol crezca correctamente y a lo mejor tienes que invertir mucha más tierra, mucho más recursos y te nacen muchas menos manzanas por trozo de tierra explotado en la producción agrícola. Puede que esa manzana de repente tenga plagas que hagan que solo te sirva un 1% de las manzanas y te cargas todo. Intervienen muchos factores y puede ser que al coger la manzana no lo hagas en el momento óptimo de maduración o no lo conserves de la forma óptima y eches a perder más manzanas de las que tú te crees. Y a lo mejor ese cultivo que está en el quinto pino pero que está hecho de forma súper eficiente, cuando una manzana es plantada, ninguna manzana se desperdicia porque todas salen a éxito porque está hecho de forma súper organizada y a lo mejor el poco combustible que se gasta proporcionalmente por cada manzana en el transporte es mucho menor que el deterioro que tú haces de la tierra y las herramientas que has tenido que utilizar y toda la parafernalia que has tenido que poner en marcha para que tu árbol te dé manzanas puede no haber sido lo más eficiente del mundo. Ahora bien, si tú vives en una ecoaldea, que ya sabes que es la meta a futuro para mí, tienes por bandera la huella de carbono cero
y de verdad lo haces todo igual de bien que la producción intensiva que está a no sé cuántos kilómetros y justo estás en un sitio donde las condiciones son óptimas, no desperdicias agua y lo haces todo súper bien y te aseguras de que toda la comunidad se beneficie de las manzanas de ese manzano, con toda esta infraestructura social y ecológica, a lo mejor si llegas a un punto en que cada manzana producida y consumida en esa ecoaldea contamina menos o es menos destructiva que la del cultivo intensivo. Pero joder, lo tienes que hacer muy bien, muy bien para que eso supere a la eficiencia de un cultivo intensivo, ¿vale? Podemos analizar otras cosas como destruir la tierra, si hacemos un cultivo que sea sostenible, si es cultivos regenerativos, que, lo que tú quieras, pero incluso en el sitio intensivo el cultivo regenerativo se puede hacer mejor que unitariamente un árbol. Normalmente, los sitios que producen recursos de forma especializada a lo bestia suelen ser proporcionalmente menos destructivos y proporcionalmente más capaces de regenerar la tierra que un cultivo unitario. Porque el que se dedica a una única cosa lo hace mejor que el que hace un poquito de todo. Entonces, la hiperespecialización en la ecología es un factor positivo. Entonces, la solución muchas veces no es que la persona plante siempre el manzano en su árbol, sino que nos aseguremos de que ese cultivo intensivo no lo es de forma destructiva, es decir, que está especializado en manzana, pero que lo hace de una forma lo más sostenible posible, no sé cuánto, etcétera. Bien. Y hemos de recordar también que hoy en día un camión que se transporta a 500 kilómetros de distancia una única vez a la semana para repartir fruta, si tiene los filtros adecuados o incluso si está propulsado por gas natural, y tenemos árboles suficientes para absorber ese dióxido de carbono, no tendría por qué ser destructivo ni contaminante en absoluto. Entonces, tenemos que aprender a cuestionar los dogmas de la ecología y de las políticas estas tontas de la Agenda 2030 para saber si realmente estamos haciendo algo o no. Mira, te voy a dar un dato. Se contamina mucho más yendo andando a un supermercado que está a 3 kilómetros a hacer la compra y llevarla con tus fuerzas, con tus manos, si al volver te bebes un vaso de leche para compensar las calorías que has quemado yendo a comprar, que si vas en coche y vuelves. ¿Por qué? Porque es mucho más destructivo para el planeta alimentar a alguien con leche, es decir, lo que cuesta que esa persona compense sus calorías gastadas con un vaso de leche, es mucho más destructivo para el planeta que la destrucción que supone el consumo de gasolina de ida y vuelta al supermercado. Este dato es muy asombroso, lo leí hace poco y me parece un buen ejemplo de por qué tenemos que cuestionar todo esto del kilómetro cero, el no sé cuánto es el tal, el evitar los transportes, tal. No es todo como nos lo pintan. Entonces, ser vegano e ir en coche todos los días contaminando es mucho más ecológico que ser carnívoro e ir andando, por ejemplo. Ser vegano es mucho más ecológico que consumir carne de kilómetro cero, por ejemplo. Consumir carne o recursos animales de tu entorno cercano es mucho más contaminante que ser vegano yendo a un supermercado, por ejemplo. Entonces, tenemos, por favor, que superar la simpleza del kilómetro cero y del cultivo local y empezar a pensar todo lo que realmente influye en el impacto con el planeta. Si además de vegano haces kilómetro cero, pues probablemente ya seas la repera, pero es mucho más importante ser vegano que el kilómetro cero. Yo no soy vegano, ¿vale? Pero consumo muy poca carne porque no quiero fastidiar innecesariamente al planeta. E intento tomar la mínima cantidad de productos animales porque son los más contaminantes, mucho más que un coche que va y vuelve a comprar al supermercado y muchísimo más que los plásticos utilizados en el embalaje. Comer las calorías justas, no pasarte de calorías e intentar reducir al máximo el consumo de productos animales es lo más ecologista que puedes hacer, mucho más que cualquier otra cosa. Y me gustaría mencionar también, aunque haré seguramente un vídeo sobre eso,
que es mucho más contaminante vender la fruta sin plásticos de lo que es venderla con plásticos, porque envasar algo en plástico y garantizar que no se tira comida es más importante que tirar comida sin usar plásticos. Hay un estudio, que leí hace poco también, que decía que la mitad de la comida se tira de media en el mundo del primer mundo por un mal uso y por negligencias a la hora del consumo. Es decir, que estamos tirando más o menos la mitad de lo que producimos alimentariamente. Si un plástico te ayuda a que una partida de 1000 manzanas no provoquen que se tiren 500, eso es más ecológico que no usar plásticos, que preservar peor la fruta, que la fruta se deteriore antes y acabar tirando un 30, 40 o un 50% de la tanda de manzanas por haber evitado plásticos. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo intentando evitar los plásticos si hay estudios que demuestran que el plástico contamina menos que el tirar 500 manzanas? Entonces, este tipo de cosas, no te estoy diciendo que usar plásticos sea bueno, te estoy diciendo que no te dejes llevar por datos aislados y que vayas más allá, porque hay mucho mito con el tema del cultivo local y la utilización de materiales que no preservan bien los alimentos, y es mucho más contaminante producir alimento que no se conserva bien que lo que gastas en conservarlo bien. Bien, espero que este vídeo te haya gustado, estas son mis conclusiones y nos vemos en el próximo vídeo.